8 de la mañana, 36 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar con el ingeniero Roberto Aspiazo Estrada. Todos lo conocemos, muchísimos de nosotros lo conocemos a lo largo de su vida profesional, personal. Fue periodista, trabajó en el Comité Empresarial Ecuatoriano, ha publicado varios libros, es miembro de la Academia Nacional de Historia, consultor de varias empresas, dirigente empresarial y columnista de Diario El Universo, entre otros. Roberto, buenos días. Alcides Montilla te saluda, al igual que está conmigo también nuestro compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Danos un comprendido para empezar el diálogo. Te estoy escuchando perfectamente bien, Alcides. Quería aprovechar la oportunidad para mandarle a todos quienes hacen Radio Atalaya, principalmente Andrés como principal, desde luego ustedes también, sus panelistas, sus periodistas, así como a los propios radioescuchas, un mensaje de parabienes en este 2024 que inicia precisamente hoy. Estamos comenzando en términos laborales este año y ojalá que nos vaya bien. Creo que lo merecemos después de una situación que se ha venido prolongando, de un país muy, muy alrevesado por distintos factores y queremos arrimar el hombro para que las cosas de alguna manera empiecen a surgir, a permitirnos una vida más tranquila y que estemos más satisfechos con el resultado que estamos obteniendo como Ecuador. Lamentablemente, la realidad vence al optimismo y estamos arrastrando serios problemas del año pasado. Este año vamos a tener una campaña electoral con un presidente candidato. Vamos a continuar este gran problema, el gran primer problema del país, que es la inseguridad. El tema de los apagones también tenemos que considerarlo. En el orden económico también el déficit presupuestario, esta denuncia que ha hecho la fiscal del tema metástasis. No debemos tampoco descartar en esta lista negra el tema del niño, el fenómeno del niño, que muchos dicen que está retrasado, y los problemas naturales que tenemos en el país de la salud, de la educación, de la desnutrición infantil, la violencia de género, o sea, una cantidad grande de problemas. ¿Cómo podemos surgir en este mar de problemas, Roberto? ¿El Ecuador tiene posibilidades o hay que esperar muchos años para lograr una recuperación? Bueno, yo pienso que el liderazgo siempre es importante y no podemos pensar únicamente en Daniel Noboa como presidente. Hay una institucionalidad en el país que tiene que responder a estas necesidades apremiantes que hemos revisado de una manera muy rápida en introducción a esta entrevista y creo que ese es un factor importante. Desde luego, una debilidad supone el hecho de que el Estado está sin plata, no puede invertir. Desde luego, destacar que el año pasado, en lo que se refiere a presupuesto de inversión propiamente dicho, no fue sino entre 700 y 800 millones de dólares, cuando en condiciones normales, cuando el correísmo estaba en su etapa de bonanza, en lo que tiene que ver con precio del petróleo arriba de $100 el barril, pues se invertía más de 10.000 millones de dólares. Entonces sí habían carreteras, aunque sea con sobreprecios, ahora no las hay. Y bueno, pues evidentemente la demanda de los ecuatorianos respecto a infraestructura básica en general, que vaya mejorando, que se vaya invirtiendo dinero para este efecto, sigue intacta, pero desde luego pienso que es una expectativa que no se viene cumpliendo y hay que ver cómo esto va a influir el ánimo de la población en la medida que nos vayamos acercando al periodo electoral y quienes tengan un discurso que pueda empatar mejor con esas expectativas insatisfechas. Para este gobierno va a ser difícil, porque está sin plata, pues tiene muy poco tiempo, entonces tiene un desafío redoblado de tratar de hacer las cosas bien y de conseguir algún golpe de efecto, porque no creo que golpe de efecto vaya a ser la ley económica aprobada recientemente o la ley eléctrica que está por aprobarse, porque ahí pensaría yo que se vienen generando demasiadas expectativas y el resultado no está asegurado.
Muchos dicen que, claro, que la inseguridad afecta tremendamente, pero otros creen que también la economía. Y la economía en este momento, pues con un tremendo déficit presupuestario, 5.789 millones. Claro, muchos dirán, también hay que tomar en cuenta la falta de inversión extranjera, el empleo también necesariamente hay que tomarlo en consideración. Y otros creen que hay que mantener a toda costa la dolarización, pero los hechos están ahí. En noviembre y diciembre el esfuerzo que hizo el gobierno por obtener dinero para pagar los sueldos fue tremendo. Y ahora pues Sí, está pidiendo por adelantado dinero, ¿no? está A ver, pidiendo por adelantado dinero a empresas que de repente andan con problemas de liquidez y y también, tienen que ¿no? hacer préstamos a los bancos para poder cumplir con obligaciones tributarias a destiempo, anticipadas, pero desde luego estamos en un momento en el cual toca arrimar el hombro, hacer sacrificios y tratar de darle un empujón al gobierno para que supere sus problemas de liquidez y pueda tener un funcionamiento medianamente regular, porque tampoco se lo puede culpar de este estado de cosas, ¿no? De que en este momento hay un déficit disparado, pero por otra parte, yo sí pienso que hay que exigirle que vaya definiendo temas que son críticos, como por ejemplo aquello, va a pagar en agosto de este año el campo Yasuní que le produjo el año pasado 1.000 millones de dólares, se va a empeñar en continuar tratativas con los organismos multilaterales para que le presten plata que le permita articular un plan de gobierno medianamente sostenible. Desde luego le van a decir, oiga, pero usted va a cerrar ya su NIC, eso le produce 1.000 millones de dólares al año de caja. Entonces, ¿cómo va a compensar esa pérdida? Más aún destacando el hecho de que, como bien sabemos, esa fue una consulta popular espuria, porque se introdujo una pregunta vieja de hace 10 años, en donde naturalmente se reflejaba una situación que no correspondía al presente, estoy hablando de 2023. Entonces, hay una serie de temas que van a requerir definición en 2024. Este es uno de ellos porque como que la pelotita se comienza a patear, ¿no? La ministra de Energía y Minas hace pocas horas hizo una declaración reconociendo que el levantamiento del campo tomaría 4 años, ojo, 4 años, no un Uh, año, porque la resolución de la Corte Constitucional eso es lo que dice. Entonces, este es un tema que tenemos que irlo aterrizando los ecuatorianos, porque es un tema muy importante. Y esto tiene reflejo también o proyección de lo que tiene que ver con la imagen de seguridad jurídica del país. A esto tenemos que encontrarle algún tipo de salida que sea más racional, de proponernos invertir en el levantamiento del campo que produce 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares que los estamos necesitando para otras urgencias. Así de totalmente. sencillo. Y sin tomar en cuenta el tema político, porque si bien es cierto, al inicio del gobierno de Novoa, pues hubo este acuerdo, pacto con los socialcristianos y correístas, eso va a terminar dentro de muy poco. Tal vez alcanzará para votar por el tema de la ley eléctrica, pero de ahí en adelante cada cual ve para su lado, ¿no? Entonces viene la campaña electoral y tendremos a un gobierno con una oposición férrea, tenaz en la asamblea. O sea, los problemas van a continuar en el país, Roberto. Los problemas van a continuar. Yo he venido diciendo que creo que el hecho de alguien como Henry Kronfle presida la Asamblea Nacional es un factor positivo. Me estoy refiriendo a la persona, independientemente de la facción política a la que se corresponde, porque en última instancia creo que él va a estar operando la Asamblea Nacional con una visión institucional más allá de lo partidista, que esto es lo que se ha venido necesitando mucho tiempo. Y resulta que en la Asamblea Nacional hemos tenido titulares que no han sido sino comisarios políticos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Esa es la realidad. Entonces, la Asamblea Nacional, en vez de ser un poder autónomo del Estado, ha sido una mera dependencia de seguro orden del Ejecutivo y esa situación tampoco puede prolongarse. Hay que tomar conciencia de que la mayoría que se ha conformado en la Asamblea es precaria, porque hay unos juegos que llevan para un lado, para otro lado. Los correístas sabemos perfectamente bien que siempre están con la agenda de la impunidad, este rato evidentemente a la defensiva porque han perdido espacios de poder, particularmente la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura, donde de una forma u otra iban a influir la designación de 7 magistrados de la Corte Nacional de Justicia a su favor, es decir, gente que sea
amigable a sus propósitos y de repente este escenario comienza a cambiar y surgen naturalmente nuevas preguntas alrededor del curso que va a tomar la nación alrededor de estos temas. Pero por ahora yo diría, bueno, el hecho mismo de metástasis que tú lo mencionaste hace un momento, más allá de que nos estamos desviando del objetivo principal de la entrevista, yo creo que abre un espacio sumamente interesante para tomar conciencia de la gravedad de este fenómeno de la narcopolítica y en función de ello empezar a tomar correctivos muy en serio que nos permitan como sociedad dar respuesta a esta amenaza, a la seguridad, que verdaderamente es lo que nos tiene mucho más afectados. 8 de la mañana, 47 minutos, Rayo Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada. Las preguntas con mi compañero, el licenciado Julio Pablo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, ingeniero Roberto Aspiazu, mucho gusto de salud, un gusto, ojalá que todo sea éxitos en el 2024 para usted y su familia. Dígame una cosa, Roberto, usted representa sectores empresariales, pero esos sectores empresariales son los eternos beneficiarios de las disposiciones de los gobiernos, que les perdonan las multas, les perdonan los intereses, son millones de dólares que no habían pagado y después piden la ley tal y piden la otra ley y piden la ley de acá. Pero yo no veo que pidan también para los otros sectores. Por ejemplo, yo pienso que a Piramunga, a Caizapasto, a Chichande, a Piguave, jamás les perdonan las multas, jamás les perdonan los intereses. Pero los grandes deudores, esos que deben 100 millones, 80 millones, esos siempre salen beneficiados. ¿Hasta cuándo se va a mantener esto? Que dicen que con esto mejoramos la producción, que no podemos atacar a los productores, pero los productores muchas veces están ricos, rechonchos, gorditos, viven en los grandes clubes, en la ciudad de la Cerrada, y los que pagan normalmente los platos rotos son la gente de abajo, Roberto. ¿Hasta cuándo se mantiene este tipo de política? Yo lo que diría es que estamos hablando de una moneda que tiene dos caras. Tú eventualmente presentas una, pero hay otra relacionada a los desafíos que tiene el empresario de sacar adelante su emprendimiento con obligaciones laborales, con pedido de pago de impuestos anticipados, que de pronto no es un dinero que tiene y como decía hace un momento, se ve obligado a prestar al banco para salir adelante. El hecho mismo de que de pronto hay medidas políticas como la eliminación del subsidio del diésel para los camaroneros, que muchos piensan que esto ha sido lo correcto, pero por otra parte coincide con una etapa de precios bajos en el mercado internacional como consecuencia también de la sobreproducción y de la manipulación que puede hacer China como el mayor consumidor mundial respecto a los precios en el mercado internacional. Entonces, hay que verlo desde una globalidad y no imponerse, ver al empresario como alguien negativo para la sociedad, porque es todo lo contrario. Genera plazas de empleo formal, paga impuestos. Desde luego, tú podrías decir, pero hay aquellos que no lo hacen y son incumplidos. Sí, hay de esos también. Por ahí volvemos al argumento de la moneda de dos caras, de forma tal que yo lo veo de una forma más positiva, en el sentido de que el aporte que realiza el sector empresarial al país es fundamental, tiene que continuar, debe recibir estímulos, no canonjía, ni prebenda, ni alguna cuestión que sea producto de una reforma legal que sea como traje a la medida. No se necesita eso, pero por lo menos sí se necesita un poco de apertura, de comprensión y de permitir que desarrolle todo el potencial que tiene, como por ejemplo en el caso particular que fue motivo de esta entrevista, o este espacio, relacionado a la ley de competencia eléctrica, que en verdad se la titula de tal modo, pero no lo es. Y ahí volvemos al argumento de que finalmente se quiere articular políticas públicas, pero como no están suficientemente consultadas con quienes deben dar precisamente su opinión, estos temas están destinados a fracasar o no cumplir los propósitos o cómo esto, desde el punto de vista del gobierno, ha venido siendo promovido, ¿no? Ley de competitividad eléctrica, eso no corresponde a la realidad, eso va a haber el modelo de Estado
se mantiene, el Estado como protagonista del sector se mantiene intocado, eso la ley no lo aborda suficientemente bien como se hubiera esperado, y esto hace naturalmente de que las cosas tengan su alto grado de disfuncionalidad, pero en lo que esto se refiere, evidentemente el sector privado tiene muchas ganas de participar, pero va a depender también de que esos espacios se abran y podemos hablar un poco más de esto en lo adelante. Roberto, yo soy un hombre de amplio criterio. A mí el sector privado para mí es importantísimo. Es más, yo creo que, por ejemplo, los gobiernos deben ceder todas esas empresas que tienen y que están totalmente mal manejadas, las empresas petroleras, las empresas de comunicaciones, las empresas eléctricas, al sector privado. Yo estoy de acuerdo en eso. En lo que no estoy de acuerdo es en ese permanente quejarse de los sectores privados en beneficio solo de ellos, pero nunca acordarse de los otros sectores, de los sectores. Tú dices, no, es que ahora van a tener que prestar dinero a los bancos para poder pagar estas cosas adelantadas. Y te pregunto, y Pilamunga, y Cazapasto, y Chichande, ¿a dónde prestan? ¿A quién le prestan? Al chulquero, al colombiano ese que anda en la moto y que lo pone con los testículos en la garganta. Esa es la gente de la que también debemos preocuparnos. No solamente, no, bájenme el impuesto a la salida. Nosotros no pagamos intereses de lo que no hemos pagado el SRI a tiempo. Y todos los beneficios van para allá, van para allá. Ahora que sí que los camaroneros están multimillonarios en esta época, mi querido. Acá yo estoy viviendo en la playa, veo las obras que hacen, cómo está creciendo, por ejemplo, el área de construcción de Camaronera. Significa que es un negocio bollante porque nadie invierte en un negocio que están a pérdida. Entonces, también pensemos, en mi reclamo es, no solamente pensemos en la gente que está bien, pensemos en los que están mal. Esa es la propuesta que yo hago. ¿Cuándo peleamos por eso? Que sea la última reflexión sobre este tema, porque si no nos vamos a desviar totalmente y se tenía interés de hablar específicamente sobre la ley eléctrica, pero lo que tú manifiestas es un aspecto, ¿no? Yo lo que quiero decir es que el país tiene que ser visto como una misma cosa. Me estoy refiriendo a que no debe haber una línea divisoria entre el sector público y el sector privado. Todos somos ecuatorianos, hay que tener un sistema institucional que funcione desde el punto de vista de la regulación de las relaciones entre un actor y otro, es decir, reglas del juego claras y desde luego es preciso que desde la política pública las actividades productivas sean incentivadas, sean motivadas a través de distintos tipos de acciones, como por ejemplo uno de los créditos que sí tiene el anterior gobierno es el hecho de haberse movido en lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales. Creo que el de China en particular tiene una proyección de futuro muy alentadora, de manera tal de que, repito, a veces eh, sí, podemos caer en este plan de decir las cosas no están bien, hay mucho favoritismo, hay mucho desbalance en el escenario de una sociedad con desigualdades y se atiende a unos sin atender a otros, pero yo te diría también, eso obedece también a la circunstancia de lo que comentamos hace un momento, de que el propio Estado sin recursos cada vez está más complicado para atender oportunamente estas necesidades que se dan en la base de la población sobre aquella gente que requieren más de que el Estado invierta dinero en educación, en salud, en infraestructura, inversión que no se viene realizando. Entonces, eso de modo propio genera potentes desequilibrios en el desempeño de la sociedad. Así es, mi querido Roberto, pero siempre yo tengo la experiencia política. ¿A quién favoreció la securitización? No la favoreció a ninguno de los de abajo, sino a los que prestaron plata en dólares, y ya sabemos quiénes eran los que prestaban plata en dólares. ¿A quién favoreció la dolarización? ¿A quién han favorecido las leyes últimamente? Y al sector, por ejemplo, de la clase media, ahora le elevan las posibilidades que tiene que pagar más por el impuesto a la renta. Pero a eso sí, hay un profesor, una persona no paga el impuesto a la renta, un pequeño empresario, a ese le cae el hacha, pero a los grandotes no les cae el hacha. Yo recuerdo una empresa brasileña, Andrade Gutiérrez, debía 40 y pico de millones de dólares al Ecuador
y estando con esa deuda le dieron a construir una parte del puente de la Unidad Nacional. Yo digo, ¿y cómo? Si a mí yo debo $3 a alguien en el gobierno, no me dan ningún contrato, pero a otros, ¿cómo es que se les abren todas las puertas? Esa es la situación. ¿Por qué en el país? Tú dices que debemos eliminar esas barreras. Efectivamente, las debemos eliminar, pero hay que trabajar en ese sentido, porque yo lo que veo es que cada uno al agua para su molino y nada más. Y eso no puede ser el país de todos. En todo caso, no quiero desviarme del objetivo mismo de este espacio. Yo sí quiero trasladar el mensaje de que en particular esta ley de competencia eléctrica no es tal. Me parece que es una ley que ha sido elaborada por los propios burócratas en función de sus intereses y de mantener su predominancia en lo que tiene que ver con la gestión del sector, cediendo muy pocos espacios al sector privado. Desde ese punto de vista, el monopolio estatal se mantiene intocado. Desde luego, el enfoque de política pública apunta en la dirección de favorecer los proyectos de energías renovables no convencionales, pero en todas partes del mundo ese tipo de proyectos eólicos, solares, como el caso particular que estamos comentando, pues son apenas un complemento y hay que propiciar el desarrollo de proyectos de energía de base, que son los tradicionales, energía hidroeléctrica, térmica, y desde ese punto de vista, el proyecto de ley no los aborda, ni siquiera los menciona. Me toca revisar el informe de segundo debate, pero sí quiero destacar también que me parece un fallo mayor que se haya presentado un proyecto con 20 reformas a artículos pertinentes de la ley de régimen eléctrico de 2015 y en definitiva en el correspondiente proyecto se reforman estos artículos, pero no se establece un comparativo sobre cuáles son los textos que quedan reformados, cuál es la razón de dicha reforma o si se agregan algún párrafo dentro de un inciso determinado, cuál es el sentido, el espíritu, a dónde apunta la política pública. Eso no se ve. Desde mi punto de vista es un proyecto de ley hecho al apuro y finalmente tengo mis dudas de que esto vaya a cumplir con el objetivo que se ha trazado. Quiero destacar una cuestión que me parece importante. Con la actual ley de 2015 y el reglamento respectivo que salió 4 años después, qué raro, siempre nos demoramos eternidades entre el rato que sale la legislación correspondiente y la normativa secundaria, ya ha permitido que se hayan venido desarrollando y concretando en términos de adjudicación varios contratos de energías renovables no convencionales. De hecho, hay dos que son bastante conocidos, el de Solar Pack en Manta y el de Villanaco en Loja, pero finalmente todos estos proyectos, habría que agregar, hay otros tres, le llaman proyecto público de selección, que los tiene dos empresas francesas, Total y Neoen, tres proyectos cada una, pero digo, como conjunto, ahora resulta que esto no avanza porque no está definido el mecanismo de pago a las operadoras y esto determina de que proyectos que han debido arrancar hace rato, los de Solarpack y Billonaco se suscribieron en el gobierno de Lazo el año pasado, pero fueron adjudicados en 2020, hace 3 años, y aún así no han arrancado. Últimamente, por este problema, tiene que haber un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, y ahí entramos en el terreno de donde hay tanta intervención de carácter burocrático, estos temas quedan demorados, no marchan, y desde luego termina habiendo el riesgo de que gente de buena voluntad que quiere invertir en el país, contribuir a la superación de esta crisis de carácter energético que actualmente atravesamos, por lo menos en el mediano plazo, sencillamente se ven frustrados con el riesgo que el día de mañana se cansen de la espera y decían sencillamente desde sus corporativos en París o en Madrid, esto no va más, Ecuador es un país demasiado disfuncional, nos hemos cansado porque nos hemos pasado meses de meses procurando resolver un tema muy puntual y ha sido imposible, así que chao. Quiero dejar eso como una reflexión, habida cuenta el avance del tiempo. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor.
No, parece que Andrés no está todavía. Bueno, Continuamos con Roberto y seguimos en este tema muy interesante. Roberto, desde hace algún tiempo yo también he tenido esa preocupación como ciudadano. ¿Por qué el sector de la energía eléctrica no se desarrolla? Alguien me dijo, no se puede porque este es un sector estratégico de seguridad nacional donde no puede cualquiera venir a invertir. Y por eso es que tenemos estos problemas. Por ejemplo, todos los años la demanda es tal que se necesita, por ejemplo, una central o hidroeléctrica o la compra de generadores. Por decir, ¿qué opinas tú? Mira, la verdad es que a este problema hay que buscarle una salida de corto, mediano y largo plazo, en esos términos. Desde luego, no solamente con proyectos de energía renovable no convencionales, porque finalmente a nivel mundial estos, como los fotovoltaicos, solares, generación de biomasa, geotérmicos, todos esos están dentro de este paquete, representan apenas el 10% del total. Aquí en Ecuador apenas 1% en este momento, ¿ya? Para tener el referente. A nivel global, finalmente son 62% los que corresponden a energías fósiles, petróleo, gas, carbón, y 28% a energía hidroeléctrica. Entonces, desde luego, nosotros deberíamos pensar, por ejemplo, en desarrollar Santiago y Cardenillo, que son los grandes proyectos de generación hidroeléctrica que están pendientes, inclusive con San estudios Francisco. finales que permitirían dar un paso más o menos rápido en términos de una asociación público-privada, porque CENEL no tiene la plata para abordar estos proyectos que en conjunto van a demandar más de 4.000 millones de dólares, estamos conscientes. La pregunta que hago es, ¿y por qué la construcción de Santiago y Cardenillo no entraron en el proyecto de ley para fijar una modalidad de asociación público y privada especial que permita el desarrollo del mismo? Es el tipo de vacío que de una manera u otra eh, refleja una iniciativa de esta naturaleza en donde se generan muchas dudas, ¿no? ¿Por qué un proyecto de esta naturaleza? Una lectura que yo tengo es que en definitiva la institucionalidad del sector público de electricidad no quiere que se abran muchos espacios para la participación privada y quiere tener un control determinante respecto a quién se le adjudica tal o cual proyecto, y eso finalmente es contraproducente. En todo caso, yo no me haría demasiada expectativa acerca de esta ley que va a marcar un punto de quiebre entre tener o no tener los apagones, porque finalmente no estamos caminando precisamente en esa dirección por el factor que tú bien anotas, Alcides, ¿no? De que desgraciadamente en la constitucionalidad hay este régimen de excepcionalidad para los sectores energéticos que se ha vuelto ya un anacronismo, porque resulta de que como el Estado se ha quedado sin plata, ya no tiene capacidad de inversión. Y acuérdate un detalle que es importante en cuanto tiene que ver con el sector eléctrico, de que por mandato constitucional y por la ley del 2015 se supone que las inversiones que realiza el Estado en generación, transmisión y distribución no son imputables a tarifa, de manera tal de que en teoría hoy por hoy nosotros tenemos un régimen tarifario que no considera la amortización de esas inversiones, y desde ese punto de vista hay un subsidio, de manera tal de que el año pasado, por ejemplo, las empresas eléctricas facturaron un poco más de 2.000 millones de dólares, pero el costo real fue de poco más de 3.000 millones de dólares. Así que ese es un problema que sí ataca la ley. La ley está previendo de que estas inversiones deberían quedar sujetas a amortización como corresponde y no a un subsidio adicional que se lo previó o se lo dispuso el momento que el país tenía dinero para manejarse a través de algunos subsidios. En todo caso, la ley pues va a entrar a primer debate mañana, ¿verdad? Después de que
va a ser enviada por la Comisión de Desarrollo Económico. Pero ahí viene la pregunta, pero ¿los legisladores para qué están? No para repetir lo que ha enviado el gobierno, salvo que el pacto así lo haya producido. Pero si los legisladores entienden las realidades de este sector, que necesita inversión, deberían agregar estos planteamientos porque todavía hay posibilidades. Por ejemplo, aquí hay dos puntos, ¿verdad? Que quiero comentario tuyo. Dice, uno de los planteamientos de la propuesta es que cualquier persona con la capacidad de autoabastecimiento pueda generar energía. Punto uno. Y la otra, se incluye la delegación a empresas privadas para actividades del servicio público de energía eléctrica solo en casos excepcionales cuando Ecuador atraviesa por época de apagones, incluso en las festividades de fin de año. ¿Esto va o no va al meollo del problema, Roberto? Desde mi punto de vista, lo que ha debido favorecerse en la visión de la política pública es la autogeneración. Hay autogeneración, autodistribución. Se diferencian por la potencia de generación que está autorizada para cada caso, que en el primero es hasta de 100 megavatios, es decir, ahí ya hay proyectos que están funcionando de mediano tamaño y que suministran energía eléctrica a sus relacionados, pero con la particularidad que esos relacionados, si son empresas de capital abierto, por ejemplo, una empresa de Supermaxi, ¿ya? Y tienen acciones en Supermaxi, aunque sea una, pueden beneficiarse de una energía más barata. Entonces, ese mercado que viene funcionando entre privados debería fortalecerse si es que queremos retirar del modelo la participación monopólica del Estado, pero finalmente la ley no aborda este tema de cómo fortalecer la autogeneración. La autodistribución es diferente y está relacionado a proyectos pequeños de hasta 2 megavatios que están cercanos a las redes de distribución o del Sistema Nacional Interconectado y normalmente tienden en este momento a ser de carácter solar para uso propio, por ponerlo en esos términos más indicativos. De manera tal de que yo diría que ahí hay un problema de fondo de cómo la ley viene siendo enfocada, porque no hay una verdadera apertura en términos de generar un modelo de competencia real que permita también que la gente disponga en un momento determinado de energía barata. ¿Por qué? Porque finalmente la estructura estatal de la gestión empresarial del sector eléctrico determina costos elevados. CENEL, por tener una referencia, tiene un contrato laboral que cuesta 500 millones de dólares al año. Entonces, eso se traduce naturalmente en esos costos que en teoría tiene que pagar el público. De acuerdo a las propias cifras del gobierno, hoy por hoy la tarifa regulada promedio está en el orden de 9 centavos, pero se calcula que el costo real es alrededor de 14.5 centavos el kilovatio hora, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿esto es dentro de los cálculos que se realizan a nivel de las empresas estatales? SELEC, Transelectric, CENEL, ¿no? La distribuidora, la generadora, la transmisora, pero realmente son los costos reales. ¿A cuánto están vendiendo los autogeneradores en las empresas relacionadas? A mí no me cabe la menor duda que esa venta es a precio mucho más conveniente de los que estamos manejando para los costos promedios de las empresas estatales. Entonces, como digo, pienso que no se está atacando el problema de fondo. Sí, porque antes de los apagones, nadie se acordaba de los problemas del sector eléctrico. Cuando empezaron a producirse los estiajes y empezaron los apagones, todo el mundo empezó a decir, ay, está en problemas el sector eléctrico, ¿cuál problema será? Hay que resolverlo. Cuando ya había el problema desde hace muchísimo tiempo, o sea, no vemos la realidad del sector. Punto uno, punto dos. ¿Por qué todo el tiempo la parte de la región interandina es la que debe tener los embalses y las grandes centrales hidroeléctricas? Aquí en la costa también hay abundante cantidad de agua que se pierde a través de los estuarios del río Guayas, del río Chone, del río Portoviejo. Por ahí hay una central hidroeléctrica en la presa Daule Peripa que no genera mucha energía, que es la Marcela Niado.
pero ya es hora pues que también cuando los problemas hay en la sierra, la costa, teniendo buenas centrales hidroeléctricas, suplan las necesidades de energía eléctrica, Roberto, ¿no le parece? Bueno, recientemente Coavisa transmitió un reportaje en el cual decía, entre otras cosas, que Esmeraldas, provincia costeña, tenía una capacidad de generación, un potencial de 1.300 megavatios. Yo no dudo. Ahora, para los hidroeléctricos en particular, acuérdate, siempre tiene que haber caída de agua. Y la caída de agua viene de montañas, normalmente montañas altas. Entonces, eso relativiza un poco el hecho de pensar que vamos a poder hacer grandes hidroeléctricas donde no hay caídas de agua. Entonces, eso lo dejo sencillamente como una referencia de carácter general, pero finalmente yo quiero recordar que el año 2022, hacia finales, estuvimos a un tris de que vengan los apagones. Es decir, ya para esa época se produjo la misma situación que se repitió a finales de 2023 y lamentablemente no se hizo absolutamente nada. No hubo un aumento real de la capacidad de generación ni de trabajar con el parque térmico para repararlo y que pueda compensar. Algo pequeño se hizo, ¿no? Por ejemplo, había una unidad de 35 megavatios en Esmeraldas, producto de la repotenciación que se hizo en su momento por parte del gobierno del expresidente Rafael Correa, y esa unidad había quedado prácticamente botada. Entonces, finalmente ha logrado pues ensamblarse, montarse y ponerse en funcionamiento para aportar al sistema nacional interconectado, pero definitivamente estamos necesitando mucho más respecto a la situación que se ha dado este año, que ya, desde luego, como han subido los niveles de embalse y este rato ya no tenemos apagones, probablemente este tema nos vamos a olvidar y el próximo año, cuando vuelvan a ver los apagones, vamos a repetir el mismo discurso. Lamentablemente, esta ley que está presentada como la ley de competencia energética no abre el monopolio estatal, lo mantiene tal cual, yo diría que casi intocado, y eso no va a marcar la diferencia entre tener mayor generación el próximo año, generación que en este momento no tenemos. Las 9 de la mañana, 13 minutos, 9 de la mañana, 13 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Aspiazo Estrada. Continúan las preguntas con nuestro compañero Julio Ayala. Roberto, el gobierno plantea la formulación de una consulta popular. ¿Se debería incluir temas como, por ejemplo, que la privatización de sectores eléctricos, petroleros, de comunicación y de transporte tengan vigencia en el Ecuador y no sigamos con la cantaleta de que son temas estratégicos y sigamos favoreciendo a los mismos de siempre en detrimento de la mayoría de la población? Julio, lo que te puedo decir es que en este proyecto de ley de competencia eléctrica, es curioso ver la cantidad de veces que hay que apelar como un formulismo repetitivo a la excepcionalidad de que se va a hacer tal o cual cosa para permitir la participación del sector privado, ¿no? Como una especie de mantra, cuando en verdad sabemos perfectamente bien que en electricidad, como en petróleo y minería, en la medida que no hay capital privado, no va a pasar absolutamente nada en esos sectores, porque sencillamente el Estado no tiene plata, ya lo hemos venido reiterando. Entonces, ¿cómo vamos a establecer un régimen de carácter legal que facilite la participación privada para que invierta capitales? Hay que destacar que por los montos que estamos hablando, esos capitales vienen de empresas extranjeras fundamentalmente, no de empresas nacionales, eventualmente, pero eh, tienden a ser por lo menos proyectos pequeños en el caso de las nacionales. A eso me refiero. De manera tal de que yo diría que introducir una pregunta de esa naturaleza en la consulta popular no deja de ser riesgoso, en el sentido de que el concepto de privatización, y por algo que tú mencionabas hace un momento en la parte inicial de la entrevista, es una especie de tabú y se piensa de que finalmente eso va a perjudicar a la ciudadanía, que las tarifas van a ser muy altas y que alguien se va a enriquecer indebidamente. Yo en verdad pienso que
las consultas populares no necesariamente resuelven problemas de fondo. Apuntan desde luego a determinadas y puntuales reformas constitucionales, pero los países tampoco vivimos de reformas constitucionales. Mira lo que acaba de pasar recientemente en Chile, que Sí, acaba de fracasar el por segundo segunda vez. intento de reformar la constituyente. ¿Y cuál ha sido la conclusión de todas las facciones involucradas de izquierda o de derecha? Acabemos ya con esta discusión sobre el requerimiento de una nueva carta política, trabajemos con lo que hay y sigamos para adelante. Yo creo que en Ecuador deberíamos hacer una reflexión en ese sentido. El gobierno del presidente Daniel Noboa debe pensar bien lo de la consulta popular. A mí me preocupa mucho de que una iniciativa de esa naturaleza es bastante disruptiva desde el punto de vista político, va a consumir tiempo, va a distraer esfuerzos y energías de parte del nuevo régimen que probablemente podría dedicar a otros objetivos para poder posicionarse de mejor manera con miras a las próximas elecciones. Ese es mi comentario Roberto, ¿por general. qué? Yo no soy... ¿Ah? Roberto, ¿por qué fracasan tanto los trabajos de concesión que muchas veces quieren emprender los gobiernos y quedan en la nada? Por ejemplo, el tema del gas del Golfo es el manto de Penélope, es el tema de nunca acabar. De hace 60 años, creo, cuando Otto Arosemena, la famosa Hada, desde allí ese gas del Golfo sigue siendo un tabú. El tema, por ejemplo, de las concesiones del ferrocarril ecuatoriano, por mencionarte algo, está en liquidación TAME y no terminan de hacerlo. Y todo es una cuestión pesada, todo es una cuestión de intereses particulares que no tienen nada que ver con los intereses del país. ¿Cómo no se puede concesionar el quinto puente no para el Guaya, sino para el país entero? ¿Cómo no se lo puede concesionar? Ah, no, es que las leyes, pero por ejemplo el señor Moreno concesionó la vía a la península de Santa Elena, está muy bien concesionada, todos estamos contentos, todos pagamos contentos y no pasa nada, y otros no pueden hacerlo. ¿A qué se debe, Roberto? Yo creo que a varios factores. Uno de ellos, las leyes no son suficientemente claras, suelen tener zonas grises, quedan a el desarrollo de la normativa secundaria, la interpretación de la burocracia. Frecuentemente hay contradicción jurídica entre lo que se dice en un espacio normativo respecto a otro y eso evidentemente puede generar un bloqueo en lo que tiene que ver con el avance de estos proyectos, pero lo cierto es que aprobamos una ley de alianzas público-privadas a finales de 2015. Estamos en 2024 y hasta donde yo sé apenas se han desarrollado 5 proyectos bajo este régimen. Se ha generado mucha expectativa sobre el potencial que existe, pero esto no se ha materializado y bien cabe la oportunidad para hacer una reflexión sobre qué es lo que está sucediendo. El hecho mismo lo mencionamos también hace un momento de que el presidente o expresidente Guillermo Lasso habló de un ambicioso programa de inversión en proyectos de infraestructura, de áreas estratégicas por 37.000 millones de dólares que quedó prácticamente en cero, lo cual no quiere decir que esos proyectos no sean necesarios, es decir, eso tendrá en algún momento que avanzar y ojalá que lo haga este nuevo gobierno porque por decir, estamos requiriendo aumentar nuestra capacidad de refinación. Estamos importando el 70% de los combustibles que consumimos. Es decir, finalmente en el comentario de carácter general quiero tomar algo puntual porque evidentemente necesitamos avanzar en esa dirección, pero siempre surgen una serie de factores que determinan un impedimento. En el caso de Refinería de Esmeraldas, el impedimento fue la muerte cruzada. Se tenía que presentar la oferta correspondiente el 31 de agosto y se lo iba a hacer por parte del único concursante, estaba dispuesto a hacerlo, pero como evidentemente se producía ya un cambio de gobierno, esa fecha tuvo que postergarse para el 1 de abril de 2024. Entonces seguimos en compás de espera. Y así como sucede esto en el caso de un proyecto en particular, con el del gas del Golfo de Guayaquil, más o menos ha venido sucediendo lo propio. Se lo quiso retomar en el anterior gobierno, se dejó para que tome la decisión el actual
la decisión fue dejar caer el proyecto. Eso significó la salida del gerente general subrogante de Petroecuador, pero volviendo a algo que es fundamental decir, eh, parte del problema es la falta de estabilidad en la gestión de los cargos de las instituciones del sector público. Mira tú lo que pasó en Petroecuador durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Hubo como 7 gerentes. O sea, son gerentes que en promedio no se desempeñan sino 4, 5, 6 meses. Entonces, con desempeños tan cortos, tú no puedes llevar Se adelante puede. proyectos que en la práctica demandan una continuidad de gestión de al menos año y medio, 2 años. Entonces, cuando se producen los cambios, normalmente siempre hay un borra y va de nuevo, un reformulamiento, y siempre todo esto muy contaminado por grupos de interés que perjudican el avance de proyectos de esta envergadura. Muchas gracias a don Roberto Aspiazu. Alcides, en el finalísimo, por favor. Claro que sí, solamente para agradecer al ingeniero Roberto Estrada, Aspiazu Estrada, por haber estado con nosotros y seguir dialogando sobre este tema porque todavía falta mucho comentario por hacer, estimado Roberto. Así es, Alcides, pero en todo caso, para dejar un mensaje final, esta ley de competencia, de competitividad eléctrica, no es sino, la llamo yo, la ley gato pardo. Cambia para no Para cambiar no nada. cambiar nada. Muy bien, el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada ha estado con nosotros.